Es la única embarcación que ha llegado hoy a las islas. Ya solo eso sería noticia. Además ha llegado al Hierro, al puerto de la Restinga, y por sus propios medios. A bordo 48 personas que se suman a los 257 inmigrantes que ya acoge la isla. En Gran Canaria nuestras cámaras han podido acercarse hoy más a la realidad que se vive en el muelle de Arguineguín, un lugar que se ha desocupado un tercio desde que tuvo su pico máximo con 2.700 personas. El tránsito de guaguas ha sido constante hoy, aunque aún quedan allí más de 1.300 personas. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece que el gobierno estatal quiere mostrar su implicación ante el problema migratorio que afecta a Canarias y anuncia la visita a las islas de los ministros Ábalos y Escrivá. Tania Sánchez, mañana visitarán ese campamento. Sí, un campamento donde siguen más de 1.300 personas hacinadas en poco más de 400 metros. Mucho movimiento ha habido hoy aquí, ya que delegación del gobierno afirma que 200 migrantes han ido a Barranco Seco, otro centenar han ido a complejos alojativos del sur de Gran Canaria y una decena de menores también han sido evacuados. En el puerto de Santa Cruz de Tenerife permanecía hasta hace escasos minutos un grupo de inmigrantes de los que llegaba ayer con la intención de embarcar hacia Huelva. Solo pudieron hacerlo aquellos que tenían pasaporte, el resto busca alternativas. Mientras tanto, la mayoría han sido reubicados en un complejo del sur de la isla. Otros han decidido regresar de nuevo a Gran Canaria. Y todavía no se sabe quién dio la orden de abandonar a su suerte a cientos de inmigrantes. El gobierno de Canarias no ha recibido explicación, tan solo la promesa de que no volverá a ocurrir. Desde el Ejecutivo Regional han expresado hoy, Alicia Suárez, su máxima preocupación por este tema. No solo por las condiciones en las que se vive en el muelle de Arguineguín, sino también por dos hechos que el gobierno de Canarias considera inadmisibles: la liberación a su suerte de los migrantes que estaban en aquel muelle y también por lo que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife. Desde el gobierno de Canarias esperan que la visita de Ábalos y Escrivá mañana al archipiélago aporte soluciones. Pregunta usted si hemos recibido alguna explicación. No hasta la fecha, pero se nos anuncia que la habrá. Creo que el propio ministro lo ha dicho en alguna comparecencia pública. Y vuelven a aumentar los contagios diarios, 144 nuevos positivos, la mayoría un día más. Lorena de Cobos, en Tenerife. Sí, de esos 144 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, 110 corresponden a Tenerife. La situación parece no mejorar en esta isla, por lo que el semáforo rojo permanecerá activo hasta el próximo 27 de noviembre. Esto trae consigo una serie de medidas más restrictivas que en el resto del archipiélago. Nace sin consenso y con el apoyo justo por la mínima conseguido el gobierno de Pedro Sánchez aprobar la nueva ley de educación en el Congreso. Marlene Bello. Sí, efectivamente ha sido aprobada por 177 votos a favor. Recordemos, se trata de una ley orgánica, así es que necesita ser aprobada por la mayoría absoluta, es decir, por 176. Así es que, Pilar, sí, ha sido una votación muy reñida. Hay un confinamiento estos días que no tiene que ver con el COVID. Nos referimos al de Aragaga, en La Gomera, donde sus vecinos siguen aislados por culpa del desprendimiento del sábado. ¿Y cómo se puede salir de allí? Pues a nado, como estas personas que se meten en el agua con sus maletas incluidas para llegar hasta una embarcación que les lleve al otro lado. Los barcos no llegan hasta la orilla y tampoco hay muelle. Enseguida vemos cómo se las arreglan. El Hierro ha recibido la única patera que ha llegado a las islas en lo que llevamos de día. 48 personas han llegado a la isla. No es habitual, pero la isla Lidia Marichal alberga ya un buen número de inmigrantes. Sí, porque se suman a esas 257 personas que permanecen en la isla entre el polideportivo y la residencia de Valverde, no solo por la ayuda humanitaria, sino también por el protocolo COVID que está activado. Hablamos esta tarde de 48 personas que llegaban por sus propios medios hasta el muelle de la Restinga en el municipio del Pinar. Lo hacían pasadas las 4:30 de la tarde. Presentan buen estado de salud. Entre esas personas hay una mujer y 14 posibles menores de edad. Allí se montó un dispositivo, un amplio dispositivo sanitario, humanitario y también de seguridad. Finalmente, estas personas han sido trasladadas hasta el aula de la naturaleza de la isla.
A Gran Canaria hoy no ha llegado ninguna patera y esto ha ayudado a aliviar en parte la situación en el muelle de Arguineguín. Eso y la salida de varias guaguas hacia las instalaciones de Barranco Seco. Aún así, Tania Sánchez, esta noche dormirán de nuevo en ese campamento más de 1.300 personas. Sí, porque pese a esos traslados sigue superándose la capacidad de este muelle por 4. Según delegación del gobierno, son 200 personas las que han sido trasladadas a Barranco Seco, un centenar a recintos alojativos de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán, y una decena de menores también han sido evacuados de este muelle. Todos estos traslados en la tarde de hoy. Además, ha cambiado el protocolo de traslados y se ha realizado mucho más cerca de la zona habilitada para prensa, por lo que hemos podido ser testigos de cómo muchos de esos migrantes se asean con garrafas de agua en pleno muelle, o también cómo esperan esas guaguas descalzos. Esta noche dormirán en este muelle más de 1.300 personas, pero es que desde que comenzará esta crisis migratoria, este campamento que comenzó como provisional, han pasado por aquí más de 11.000 personas. Varias guaguas llevaban durante la tarde de este jueves a unos 200 migrantes al campamento instalado en el antiguo polvorín de Barranco Seco. Otro grupo ha sido conducido a establecimientos alojativos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán bajo una amplia presencia policial. También han sido trasladados una decena de menores migrantes. Cruz Roja afirma que el muelle no está preparado para acogerlos y que sus recursos humanos son insuficientes. El muelle debe ser simplemente la primera atención. Ya la realización de la reseña policial y en este caso los test deben realizarse en otra ubicación. Las asociaciones africanas denuncian el trato que reciben y piden coordinación. Si tú acoges y no proteges, pierdes el tiempo. Y si tú integras sin medios, estás haciendo el tonto o estás haciendo política o propaganda. El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha hecho pública una carta que ha enviado a Moncloa y en la que pide a Pedro Sánchez que lidere a los diferentes ministerios para resolver el problema. A mí me parece además contraproducente que produzcan visitas tras otras, generando frustración en la ciudadanía, en las instituciones. Por el momento, las agencias de la ONU, ACNUR y Oficina para las Migraciones han confirmado que se instalarán en la isla mientras dure la crisis migratoria. Bueno, y seguimos sin saber qué va a ocurrir con los 2 centenares de inmigrantes que llegaron ayer a Santa Cruz de Tenerife desde Gran Canaria. Unas 40 personas han permanecido durante todo el día en el puerto de la capital tinerfeña y hace escasos minutos serán trasladados al sur de la isla. Jornada intensa la que se ha vivido en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Los últimos 40 migrantes que continuaban en el recinto portuario han sido identificados por agentes de la Policía Nacional y posteriormente han sido trasladados en guagua a un hotel en el sur de la isla de Tenerife, ya que no habían podido embarcar rumbo a Huelva porque no tenían pasaporte. Los que sí han podido viajar es un grupo reducido de magrebíes que decidieron regresar a Gran Canaria y así, como ven, es como se encuentran en estos momentos, sentados y sin recursos. Es decir, estamos en un colapso permanente y continuo que hace que estemos siempre reaccionando en vez de previendo situaciones. Una situación que se complica cuando se viven momentos como el de este miércoles, cuando cerca de 200 migrantes llegaron a Tenerife con el objetivo de coger un barco rumbo a la península. Aunque hay que decir que los migrantes llegan en situación de ilegalidad, sí que pueden moverse con libertad. Ellos se encuentran en los centros y están totalmente libres. Si ellos lo deciden, pueden salir. La situación que pasó ayer, por ejemplo, eran 130 chicos que se encontraban en estos centros en la provincia de Las Palmas y libremente decidieron salir de ese centro y venirse a la isla de Tenerife. Una vez se les acabe la protección por parte de Cruz Roja, estas personas quedarán en la calle. La gravedad de la situación ha provocado una reacción en el gobierno estatal que manda a 2 ministros a Canarias, el de Migraciones y el de Transportes, y el de Interior a Marruecos, a ver si puede controlar más sus costas. También se ha referido al problema la ministra de Asuntos Exteriores, que ha pedido colaboración a Canarias. Nosotros primero tenemos que tratar de manera digna a quien llega a nuestro país y eso es lo que buscamos hacer. Es cierto que hay veces en las que las llegadas son muy numerosas y entonces hay inevitables molestias para quienes llegan y también para quienes los acogen, para los ciudadanos de Canarias. Por eso nosotros estamos buscando la colaboración máxima con las autoridades de Canarias, también con organismos internacionales.
Senegal es un punto clave en esta crisis. Los jóvenes huyen porque no ven futuro para ellos en su país. A pesar de los riesgos, la mayoría de los repatriados dice que volvería a intentarlo. Esta barquilla fue interceptada en alta mar por la Armada senegalesa. Sus ocupantes, jóvenes que intentaban llegar a tierras europeas a través de la ruta atlántica y que son devueltos a casa. Lo haremos de nuevo, no tenemos otra opción, lo intentaremos de nuevo. Lo que realmente queremos es quedarnos aquí y tener éxito aquí, trabajar aquí y crear empleos aquí. Tenemos el potencial. Hay desinformación circulando en África. Se dice que debido al número de muertes provocadas por la COVID-19, Europa está regularizando a los inmigrantes ilegales. Los jóvenes no entienden, solo buscan posibilidades. Que a veces se ven truncadas, como la del hijo de Aminata, que murió ahogado. Trabajó duro en el campo, dejó una plantación de cebollas. Ayer llamé y me dijeron que todos los cultivos estaban destruidos. Tal vez por eso probó suerte. La escasez de lluvia, la desaparición de los bancos de peces y el cero turístico están empujando a los jóvenes senegaleses a buscar un futuro lejos de su país. Bueno, pues la migración ha centrado gran parte de la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves. El Ejecutivo asegura que aún no ha recibido explicación oficial sobre la liberación, a su suerte, de más de 200 inmigrantes. Alicia Suárez, ni tampoco por lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife ayer. De momento no se ha producido esa explicación oficial, esa explicación formal. Desde el Gobierno de Canarias esperan que se produzca. Lo que sí han recibido, dicen, es la garantía de que no volverá a ocurrir lo sucedido esta semana. La situación de las migraciones canarias es de preocupación extrema, según el Ejecutivo Regional, por las condiciones en las que se vive en el muelle de Arguineguín, también por las soluciones que deben llegar cuanto antes, no solo en forma de alojamientos para atender a estas personas, sino también en forma de derivaciones al resto del territorio español y también al resto de Europa. Esperan desde el Gobierno de Canarias que parte de esas soluciones puedan llegar a partir de mañana. Fernando Grande Marlaska visita Marruecos, el ministro del Interior, y los ministros Ábalos y Escrivá visitan el archipiélago. Un problema humanitario y 4 visitas institucionales. Marlaska se reunirá este viernes con el ministro del Interior marroquí, la ministra González Laya visitará Senegal y Ábalos y Escrivá llegarán al archipiélago este viernes. El Gobierno de Canarias espera soluciones. Política en origen para contener los flujos migratorios, política de entendimiento en condiciones de dignidad y de humanidad a los inmigrantes y política de derivaciones hacia el resto del territorio español o del espacio de la Unión Europea. La migración centró gran parte del Consejo de Gobierno semanal, un ejecutivo que asegura no ha recibido explicaciones por lo ocurrido esta semana. Si hemos recibido alguna explicación, no hasta la fecha, pero se nos anuncia que la habrá. Creo que el propio ministro lo ha dicho en alguna comparecencia pública. Con respecto al control sanitario en fronteras, el Ejecutivo espera que mañana en la Comisión Sectorial de Salud Pública se adapte la norma estatal. Esperamos que ahí puedan producirse adaptaciones de la norma estatal que recojan las peculiaridades del archipiélago. Aunque los datos parecen indicar que las restricciones ante la COVID comienzan a dar sus frutos, al Gobierno de Canarias le siguen preocupando las cifras de contagio que presenta Tenerife. En las últimas 24 horas, Canarias suma 144 casos de COVID y además hay que lamentar 2 fallecimientos. Tenerife sigue registrando la mayor tasa de contagios. Lorena de Cobos. Así es, 2 nuevas víctimas mortales en Gran Canaria. Se tratan de un hombre y de una mujer de 80 y 81 años respectivamente. Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ambos presentaban patologías previas. Tenerife continúa una semana más a la cabeza en cuanto al número de contagios de COVID-19. De los 144 notificados en las últimas 24 horas, 110 corresponden a esta isla. Esto ha obligado a las autoridades a permanecer con el semáforo rojo activo hasta el próximo 27 de noviembre. Esto traerá consigo una serie de medidas más restrictivas que en el resto del archipiélago. El objetivo es disminuir el número de contagios. Por cierto, que hoy se ha activado el protocolo COVID por un positivo asintomático en Tenerife. Se trata de un turista polaco. Se detectó en el test requerido en el acceso a su segundo establecimiento alojativo en la isla. Y más asuntos. Desde el 13 de noviembre, día en el que se endurecieron las medidas de seguridad en Tenerife por la incidencia de la COVID-19, la Guardia Civil ha notificado 120 propuestas de sanción en la isla. La mayoría de ellas, Alba Grillo, en la zona sur.
Así es, y es que de las más de 120 sanciones propuestas, más de 90 pertenecen al sur de Tenerife, donde se han incumplido diferentes normas como no hacer uso de la mascarilla obligatoria, hacer botellones o incumplir el número de personas que se pueden reunir. El resto de sanciones se han interpuesto en Santa Cruz de Tenerife, donde agentes de la Guardia Civil sorprendieron a 18 personas haciendo botellón en la vía pública sin mascarilla, sin distancia social y siendo un grupo de más de 6 personas, por lo que habrían incumplido cada una de las normas sanitarias. Aquí en el sur de Tenerife hemos hablado con diferentes personas que lo que nos han comentado es que su sensación es que el mayor número de incumplimientos de esta normativa sanitaria es por parte de los turistas. En líneas generales creo que hay un alto cumplimiento. Sí, es verdad que hay mucho, creo que inglés, que se lo saltan a la torera, vamos. Yo creo que la información la traen, pero que a ellos les resbala el asunto. No todos los turistas, la verdad. Sí. Se la pone por debajo aquí, no sé para qué sirve eso. Pero bueno, pocos controles policiales, creo. Y estoy aquí en el balcón y veo pasar para arriba abajo y siempre bien. De maravilla. Yo veo, para mí que está bien. Reunión telemática esta tarde del Consejo Europeo para tratar la evolución de la pandemia, mientras Fernando Simón ha vuelto a informar sobre la evolución de esta segunda ola. Asegura que España es el país que más PCR y test de antígenos realiza y en comparación con otros países europeos la positividad, dice, sigue siendo baja, aunque el número de contagios reconoce que es muy elevado. Hoy Sanidad ha notificado 16.233 nuevos casos y la letalidad en esta segunda ola ronda el 8%, mayores de 80 años, mientras que en el pico más alto de la primera se llegó al 23%. La próxima semana es posible que haya un borrador sobre cómo se van a distribuir las vacunas contra el coronavirus. Lo cierto es que es un documento aparentemente, por la información que yo he recibido, muy completo. Es un documento que nos va a permitir tener una estrategia de vacunación muy correcta, pero sí que es cierto que tenemos que conseguir que todas las comunidades, todos los actores en el proceso de vacunación se empoderen del documento y del proceso de vacunación. Un estudio entre 185 personas que han superado la COVID sugiere que las defensas contra el coronavirus pueden ser más potentes de lo que imaginábamos y durar incluso años. Las personas estudiadas mantienen defensas robustas contra la enfermedad incluso 8 meses después de la infección. Son resultados preliminares todavía pendientes de revisión para su publicación en una revista científica. De ser así, supondría un cambio importante para el futuro de la pandemia. Hay que mantener la precaución en todo caso porque hay casos muy pocos, eso sí, de personas reinfectadas. El Pleno del Congreso ha aprobado esta tarde la reforma de la ley educativa, conocida como la Ley Celaá, y lo ha hecho Marlene Bello tras un bronco debate y con fuertes críticas de la oposición. Sí, efectivamente, ha sido aprobada por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones, entre las que se encuentra la de Coalición Canaria. Recordemos, se trata de una ley orgánica, así es que debía ser aprobada por mayoría absoluta, es decir, por 176 votos favorables. Así es que ha sido efectivamente una votación muy reñida y un debate muy bronco. Y de hecho ha terminado con aproximadamente unos 2 minutos de gritos de libertad, libertad. Entre los puntos más polémicos de la ley, el que el castellano deje de ser lenguaje vehicular en la enseñanza y que los centros educativos ordinarios acepten a alumnos de centros educativos especiales. Es la escena que ofrecía el hemiciclo del Congreso tras finalizar el debate de la nueva ley educativa aprobada con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Un debate tenso con posiciones muy alejadas entre los grupos de la oposición y los que apoyan al gobierno. No tienen el más mínimo pudor en difundir, en divulgar mentiras, bulos, fakes que generan malestar y desconfianza en el sistema educativo, pero también en los principios de nuestro sistema democrático. Esta ley apuesta sin ambajes por la educación pública como eje vertebral del sistema educativo. Y lo hace porque es la escuela pública la que garantiza, en última instancia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Entre los principales cambios que plantea la reforma educativa está el impulso a la enseñanza pública. Solo se podrá repetir curso una vez en primaria y 2 en secundaria. El castellano deja de considerarse lengua vehicular y la promoción de la igualdad de género será elemento transversal en todas las áreas de conocimiento. Nosotros, que somos un partido de Estado y un partido de Gobierno, vamos a utilizar los instrumentos a nuestro alcance, todos, para frenar su deriva autoritaria. Consagra todos los dogmas de la ideología progre. Meten ustedes hasta en primaria esas absurdas teorías del género. No vamos a apoyar un proyecto de ley que tiene los días contados en función de los gobiernos y de las alianzas políticas de este país. La ley CELA tendrá que ser ratificada ahora por el Senado para convertirse en la 8ª ley educativa desde el comienzo de la etapa democrática. Desde el sindicato AMPE Canarias critican las formas en las que ha prosperado esta nueva regulación educativa y vuelven a echar en falta el diálogo y el consenso. Nuestro país no puede verse abocado a esta nueva ley educativa y ya con la amenaza del partido, en este caso de la oposición, que cuando llega al gobierno, si llega, pues habrá otra nueva ley educativa. Es desde luego vergonzoso y vergonzante esta realidad. Y desde ahí lo que nosotros pedimos es que se llegue a un consenso. La Comisión de Agricultura del Senado ha aprobado una moción del Grupo Popular para que se mantenga la ficha actual del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el POSEI. La iniciativa insta al Gobierno a realizar una estrategia conjunta con Francia y Portugal para obtener una posición favorable por parte del Consejo de la Unión Europea. La moción ha sido aprobada por unanimidad tras incorporar una enmienda del Grupo Socialista. El anuncio de un posible recorte en los presupuestos del POSEI sería una evidencia de que no se han hecho consideraciones especiales para las RUP, ni un análisis particular del impacto que supondría para cada una de estas regiones, entre las que está incluidas Canarias. En el ámbito de la Unión Europea se están debatiendo en la reforma de la política agraria común y una de las patas, uno de los pilares de la política agraria común es el POSEI. El apoyo a las regiones ultraperiféricas que tiene este programa, este régimen, implica el apoyo a nuestro sector primario, a nuestra agricultura, ante los retos y desafíos que tenemos. Tras la expulsión del PSOE del alcalde de Arona, José Julián Mena, y del edil Luis García, se baraja como una posibilidad la moción de censura en el municipio. Sobre este tema nos ha hablado Josefa Mesa, secretaria de organización del PSOE en Tenerife, que asegura que trabajan en buscar la fórmula para conseguir un gobierno normalizado. También se ha pronunciado sobre Mena. Entiendo que está en todo su derecho cualquier persona a reclamar y a llevarlo al juzgado. Me parece bueno que es su decisión personal, pero en este caso el partido continuará intentando poder conformar un gobierno socialista en Arona, tal cual la ciudadanía votó. Y por supuesto también buscar esas alternativas dentro de los concejales y concejalas socialistas existentes. Si no lo hubiese, pues seguiremos buscando alternativas de gobierno estable. Miren, esta es la única manera que han tenido Imchen y Richard de salir de Aragaga. Solo lo pueden hacer por barco, el barco no puede llegar hasta la orilla y unas 30 personas están viviendo ahora mismo allí, con la carretera inhabilitada. Estos días se sienten más aislados que nunca. Tras el desprendimiento del fin de semana en La Gomera, necesitan ayuda diaria para que les acerquen alimentos, medicinas o para llegar al pueblo, si les hiciera falta, pero ya ven de qué manera tienen que hacerlo. Entrar o salir de Aragaga se ha convertido en una tarea complicada. Hoy los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España han estado en La Gomera trabajando en el análisis del acantilado. Van a elaborar ahora un modelo 3D del talud para determinar una estrategia de actuación segura. Esta es ahora la herramienta con la que los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España analizan con detalle el acantilado de Aragaga. Con este dron obtienen un modelo 3D del talud con datos como la densidad o la apertura de fracturación de la grieta que hizo desplomarse parte del risco. Elaborar modelos de posible caída, sectorizar el talud, ver cuáles son las zonas más susceptibles a que generen bloques y hacer una evaluación de la peligrosidad. El objetivo es determinar, por ejemplo, si hay riesgo de futuros desprendimientos y encontrar una solución segura para este núcleo poblacional de Aragaga. El IGNE trabaja además en un proyecto para la prevención de incidentes como el que sufrió La Gomera este sábado. Si tenemos una tormenta
hay mucho viento, mucha lluvia, eso normalmente provoca desprendimientos en todo el archipiélago, a nivel generalizado, entonces ahí no podemos trabajar en todos lados. Toda esa información que nos llega nos sirve para crear mapas en los que van a estar localizados todos esos desprendimientos que se han producido. La colaboración ciudadana será fundamental para ayudar a los técnicos a conocer la realidad geológica en cualquier punto de las islas. Esta tarde un helicóptero de salvamento marítimo rescataba en buen estado a los 5 tripulantes del pesquero Arsac 2. El buque se había hundido a más de 200 millas al sur de Gran Canaria. Los 5 náufragos se habían refugiado en la balsa de emergencia donde esperaron la llegada de la ayuda. Bueno, y cambiamos de asunto. Continúa el juicio a los policías locales acusados de torturar a un ciudadano senegalés en Mogán. Hoy han declarado ante el juez. Gilberto Masías, uno de los agentes de la policía local de Mogán acusados de torturar y lesionar a este hombre, Sené Modou, declara que el senegalés que ejercía la venta ambulante en un centro comercial, al verlo se tropieza y se cae. Lo ayudo a levantar y lo cojo por la parte trasera de la chaqueta. Según la versión de este acusado, que actualmente cumple condena por violencia de género, el vendedor ambulante emprendió la huida y cayó nuevamente por unas escaleras antes de entrar al supermercado, cuando lo que pasó, según él, fue esto. A él se resbala en entrar, en girar en uno de los departamentos del supermercado, y yo cuando giro inmediatamente detrás de él, lo que hago es una reducción policial normal. ¿Por qué en el vídeo se aprecia más bien como usted le propina 2 fuertes patadas y un puñetazo? Yo nunca cierro el puño. El otro acusado, también agente policial, Carlos Hernández, que esperaba en la puerta del supermercado, niega las acusaciones. ¿Sacó usted algún objeto contundente y profirió varios golpes al señor Sené, dándole uno en el antebrazo cuando se cubría? No, en ningún momento. ¿Golpeó usted con las manos o con las piernas al señor Sené? Tampoco. La fiscal, que mantiene su petición de 7 años de cárcel para cada uno de ellos, ha doblado hasta los 40.000 euros la cantidad de indemnización por daños físicos y morales que pide por estos hechos. El sector inmobiliario en las zonas turísticas no ha notado la bajada de compra de viviendas en estos meses de pandemia. El cliente extranjero sigue interesado en adquirir una casa aquí en Canarias y por eso algunas inmobiliarias han tenido incluso que renovarse para mostrar las viviendas sin que ellos tengan que viajar hasta las islas. Una persona desde su país puede perfectamente visualizar la habitación, puede incluso tomar medidas. Así se ha reinventado esta inmobiliaria ubicada en una de las zonas turísticas del sur de Tenerife. Han tenido que buscar soluciones para que los extranjeros en tiempo de pandemia puedan ver la vivienda que desean comprar sin tener que moverse de su país de origen. Tenemos una máquina especial que la hemos traído desde Estados Unidos que ayuda a nuestros clientes a poder viajar dentro de la propiedad, que se llama Matterport. Y es una forma maravillosa de que ellos puedan ver todas las medidas de la propiedad y ver, es como estar exactamente dentro. El número de compradores extranjeros no ha descendido en los últimos meses. Lo que sí se ha notado es un cambio en el estilo de casa que buscan. Tuvimos un gran número de clientes que están buscando fincas, casas con fincas, más espacio, apartamentos más grandes. Además, el precio del alquiler para larga temporada en las zonas turísticas ha bajado en los últimos meses y muchas viviendas que antes eran vacacionales han pasado a la venta por falta de turismo debido a la pandemia. El turismo británico es el mercado más importante de la localidad de Caleta de Fuste, en Fuerteventura. Para promocionarlo, el operador turístico EasyJet ha lanzado una nueva campaña en la que recomienda este lugar como destino. Esto es Caleta de Fuste y tradicionalmente miles de turistas británicos escogían este lugar para pasar sus vacaciones en la isla Majorera. Ahora la compañía EasyJet la recomienda como destino a través de su plataforma digital. Esta localidad del municipio de Antigua será el principal destino protagonista de la web internacional de vuelos y reservas vacacionales de la compañía aérea hasta mediados de enero del 2021. Una campaña que tanto empresarios como trabajadores creen que será muy positiva para la isla. Sería pero muy positiva para la isla porque vivimos del turismo. Todo lo que sea anuncios y tal, claro que es positivo, por supuesto que es necesario además. Ahora mismo estamos que no hay nada, así que si hay un proyecto de parte de esta aviación que pretenden traer turistas aquí, que miren todo, le den vida
a la isla. A esta promoción en la web de reserva se le suma también el correo electrónico enviado a 6 millones de suscriptores recomendando la calidad y seguridad de Caleta de Fuste como destino turístico. La llegada de cruceros a las islas ha reactivado parte del sector turístico. En Santa Cruz de la Palma este tipo de visitantes supone un revulsivo para el comercio, pero este año las exigencias de los turoperadores con los pasajeros ante la pandemia limitan el gasto en la ciudad. Una esperanza que quedó diluida por la realidad de la COVID. El primer crucero en 250 días en Santa Cruz de la Palma presagiaba visitas a negocios muy dependientes del turismo de un día. La realidad fue muy diferente. La gente por ahí está un poco decepcionada, porque al fin y al cabo, pues por avión están entrando turismo y están entrando en las tiendas y no está pasando nada y no tienen el control que tienen en el barco. Pocos agentes turísticos pudieron ofrecer sus servicios a los cruceristas. Los clientes solo pueden bajar del crucero si compran excursión. A partir de ahí, por ejemplo, nuestra excursión que se realiza por las calles del casco de Santa Cruz de la Palma, la normativa prohíbe entrar al cliente. Los clientes no pueden entrar a los comercios, por lo menos a comercios que estén llenos de gente. La temporada ha quedado nuevamente reducida tras la renuncia de varios turoperadores de eliminar Canarias en sus rutas. El sector espera una recuperación para el curso 2021-2022. El próximo 25 de noviembre es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las instituciones presentan unos actos marcados por la pandemia, pero pese a las restricciones se quiere conmemorar una fecha importante para denunciar todo tipo de violencia machista. En lo que va de año han sido asesinadas ya 40 mujeres en España. La bandera feminista ondea ya en el Cabildo de Gran Canaria. En la cristalera de entrada cuelgan estas bragas. Cada una representa el recuerdo de una violación. En España, de media cada mes, se denuncian 1000 agresiones sexuales. Centrándonos también en las violencias sexuales. Poner nuestro granito de arena también para llamar la atención sobre esta problemática. No me llames princesa, llámame independiente, segura, guerrera, honesto. La sociedad de Lanzarote levanta la voz y denuncia la discriminación y violencia contra las mujeres. Si son demasiadas las que mueren, por cada una de ellas hay una cantidad insoportable de otras mujeres que mueren en vida, sometidas al maltrato, al miedo y al desprecio. La Unión Deportiva Lanzarote saca tarjeta roja a la violencia de género. Es el pistoletazo de salida a los actos en Canarias para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. De la desigualdad real entre hombres y mujeres. Cáritas duplica el número de familias atendidas en 2020. Familias jóvenes con hijos, personas sin hogar y mujeres en situación de prostitución son los colectivos que más ayuda han demandado durante la pandemia. Gobierno canario y Cáritas se reunían hoy. La organización pide al Ejecutivo un aumento del 10% de su presupuesto. El vicepresidente Román Rodríguez aspira a conseguir 70 millones extra para derechos sociales en 2021. Pleno extraordinario urgente en el Cabildo del Hierro, donde se ha aprobado una partida de 23 millones de euros para diferentes actuaciones en la isla. Se contemplan varias obras de mantenimiento en los túneles de las playas Iti-Mijiraque y en carreteras y caminos insulares. También se le dará apoyo a diferentes proyectos con los 3 ayuntamientos herreños, como la mejora de la calle de San Salvador en Frontera, la carretera de las Casas en El Pinar o la ejecución de una piscina cubierta en Valverde. Imaginar la memoria es un proyecto para construir una memoria compartida a través del relato oral y visual. Silvia Navarro y Rafael Arocha llaman a la participación y piden vincular los espacios de las Palmas de Gran Canaria a las experiencias propias para crear un relato colectivo del pasado de la ciudad. Imaginar la memoria es un proyecto que invita a rebuscar entre los recuerdos, a darle forma y a traerlos de vuelta para construir relatos alternativos de la historia. Intentamos revelar el imperativo que supone a nivel social y a nivel de creación de identidad estos relatos únicos, e impuestos de la historia, y lo que intentamos es como generar contrarrelatos desde la creación visual o desde la reflexión. Un espacio cotidiano de las Palmas de Gran Canaria puede ser un rincón emblemático para alguien, como este antiguo Camino del Pilar, que fue el primer trayecto que los padres de Palma le dejaron en su infancia recorrer sola. Pero imaginar la memoria también busca recuperar los relatos orales.
En esa calle estrechita, yo recuerdo de pequeño, yo pasar con mi abuela y con mi abuelo, decían, shh, baja la voz, que pasamos delante de la Guardia Civil y veía aquellos hombres que te miraban así con un bigotazo, que venía seguramente a darle hostias a la gente. Pues te puedo jurar que hasta hoy mismo no puedo evitar siempre mirar hacia adentro y de alguna manera en el corazón se me para aquello. Visibilizar las experiencias personales vinculadas a la ciudad es otro de los objetivos de este proyecto que apela a la participación ciudadana y se materializará en una publicación colectiva. La crisis migratoria que afronta Canarias estos días será hoy uno de los temas que aborde en profundidad del programa de esta casa Fuera de Plano. Nuestros compañeros han hecho un completo resumen de todo lo ocurrido hasta ahora y sobre todo, Miguel Ángel Lajuani, de lo que puede ocurrir a partir de mañana. Eso es lo más importante, Pilar. ¿Cómo vamos a poner freno a todo este drama humanitario que ha hecho que el destino vacacional de 15 millones de turistas sea portada de los principales medios del continente por una crisis a la que hay que buscar soluciones desde distintos frentes? Mañana van a estar en estas islas los ministros de Migración y Fomento, José Luis Escrivá y José Luis Ábalos, mientras que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se va hasta Marruecos para reunirse con su homólogo. Y la ministra de Exteriores, González Laya, va al día siguiente a Senegal también para hablar del mismo asunto. Hablaremos de por qué es posible moverse entre islas sin pasaporte y, sin embargo, si es necesario este documento para que estos migrantes puedan ir a la península. Y no es el único tema de nuestro programa de hoy. Mañana es 20 de noviembre, se cumplen por tanto 45 años de la muerte de Francisco Franco y queremos saber cómo ha cambiado Canarias en estas 4 décadas, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político. Queremos saber por qué los políticos de la transición, fíjate, eran capaces de lograr consensos en temas muy complicados y sin embargo los de hoy no son capaces ni de consensuar una ley de educación como ha ocurrido esta misma mañana en el Congreso de los Diputados con la ley CELA que va a sustituir, como saben, a la LOMCE. En la parte final del programa hablaremos de las 2 epidemias que están sufriendo nuestros mayores, la del coronavirus por un lado y la de la soledad. Justo en un momento en el que todos nos preguntamos, Pilar, Roberto, ¿cómo vamos a conseguir en este país salvar las pensiones? Las respuestas con nuestros expertos a partir de las 10:15. Acostumbrados a utilizar las flores y las plantas para decorar nuestros espacios, hoy conocemos la propuesta de Laura López, una ingeniera agrónoma que nos ofrece a través de su proyecto Flaura estos cultivos, pero como ingredientes para nuestras recetas, además de enseñarnos sus poderes medicinales. Las flores se beben y se comen. Nos transmiten todo su poder. Laura comenzó su proyecto de jardines comestibles dirigidos principalmente a los chefs que querían incorporar flores y plantas a sus platos. La pandemia lo cambió todo. Cerraron los hoteles y los restaurantes. Por eso nació Flaura. Durante el confinamiento todo se vio cerrado y era un poco volver hacia adentro y poner en valor pues lo que tenía, que en aquel momento era la finca. Seguir valorando pues el trabajo que estoy haciendo y abrirme mucho más también a la gente, ¿no? A que la gente pueda venir más aquí a la finca. Y pueda conocer de cerca su laboratorio 100% natural y al aire libre. Esta ingeniera agrónoma trabaja rodeada de cientos de especies distintas de flores y aromáticas y se ha propuesto que las incorporemos en nuestra alimentación. El acercarnos a los árboles, a las plantas, a cultivar nuestros alimentos, al final necesitamos sentirnos bien y las plantas nos ayudan a sentirnos bien, ¿no? Nos aporta salud, ¿no? Las plantas aromáticas también, ¿no? El consumir, ya no solo las agüitas, sino cocinar con ellas. Mi objetivo con las flores no es que sean de decoración, sino que se sirvan como ingrediente, ¿no? Nos entran por los ojos, pero sus sabores podrían sorprendernos. Una experiencia sensorial que nos regala la madre naturaleza. La lluvia ha empapado esta tarde los pueblos del norte de La Palma. Se ha cerrado al tráfico en la carretera La Palma 109 de Las Mimbreras por riesgo de desprendimiento. Victorio Pérez, buenas noches. Han caído más de 50 litros por metro cuadrado. Que no está nada mal, Pilar. Ha caído sobre todo en los municipios de Garafía y de Punta Llana y por si fuera poco se han registrado más de 100 rayos en toda esa zona norte de la isla de La Palma. Lo vamos a ver todo con detalle en apenas unos minutos en este programa, en una hora menos, y por supuesto les vamos a dar toda la previsión del tiempo al completo. Esto es solo un espejismo, porque mañana vuelven a subir las temperaturas e incluso viene calima a Canarias.
En el cielo vamos a tener pocas nubes, igual algunas nubes bajas en la cara norte de las islas más montañosas, poco importantes, y en el mar olas de unos 2 a 3 metros de altura. Ampliamos todo después de los deportes y además en este programa de esta noche vamos a intentar probar la pimienta más picante del mundo, que también se cultiva aquí en Canarias. Hasta ahora. Bueno, y en los deportes hoy nos centramos en dos delanteros, uno del Tenerife y otro de la Unión Deportiva. Uno volvió en el derbi y el otro, Daniel Álvarez, está a punto de hacerlo. Exacto, y todo, Roberto, recordemos, con serios problemas ofensivos para ambos equipos. Ahora mismo el Tenerife espera la visita del Logroñés tras un derbi en el que seguramente la única noticia positiva fue la vuelta de Shashua. El británico dejó atrás una lesión que cortó su buen arranque liguero. El mismo motivo dejó a Araujo sin derbi, pero el argentino, Pichichi Amarillo, ya apunta al partido en Sabadell. Hoy comparamos lo que ha logrado la Unión Deportiva esta temporada con y sin él. Es el líder de primera, pero ni una de sus jugadoras está en la lista del seleccionador español anunciada hoy. El Granadilla Tenerife Gatesa vive esta situación como mínimo llamativa. Barça y Real Madrid acaparan una convocatoria en la que sí está la canaria Misa Rodríguez. Y eso que además en el Granadilla sí que hay jugadoras que ya tienen experiencia con la selección. Llamativo, desde luego. Venga, enseguida lo vemos. Gracias, Daniel. Ahora. Pero atentos también a nuestra despedida de hoy, porque lo hacemos con arte, con el centenar de esculturas, pinturas y grabados de Alfonso Crujera. Sí, son obras que llenan el Centro de Arte de la Argenta, Las Palmas de Gran Canaria, Mundos Paralelos 1974-2020. Así se titula esta muestra, que se abre mañana al público y podrá visitarse hasta el 16 de enero. Con ella nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.